Tenemos una nueva mesa que está moderada por Bárbara McCrabb. Bárbara McCrabb es parte del Consejo Académico de Universitate y también es subdirectora de Educación Superior de la Secretaría de Educación Católica de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y forma parte, de CLAIS y Universitate. Ahora esa mesa redonda, ese panel, tiene el título Carisma y redes para la institucionalización del aprendizaje servicio. Le doy la palabra a Bárbara, que empiece. Good afternoon and welcome. So today we will hear from several of our panelists, and it is my pleasure to introduce you to them. We'll begin with Brother Bernard Oka. LaSalle University's 24th president has a rich history with LaSallian institutions, having completed his early education, undergraduate, and higher education degrees at De La Salle establishments. His academic career is marked by excellence, including graduating summa cum laude and earning a doctorate of education. Brother Bernie's commitment to the LaSallian mission began in 1971, leading to his final vows in 1980. He has held several leadership roles within the LaSallian network, including president of LaSalle Green Hills and De La Salle Santiago Zobel School, and significant administrative positions at De La Salle University. Since becoming president in 2021, Brother Bernie has focused on advancing the university's research programs and global city research programs and infrastructure development across campuses, including Manila and Bonifacio Global City. Under his guidance, De La Salle University has enhanced its sports facilities, spiritual areas, and academic collaborations, emphasizing the holistic development of its community. His strategic initiatives bolster faculty, student engagement, and support Philippine enterprises and localization of UN Sustainable Development Goals. Brother Bernie's leadership at De La Salle has maintained its position as a top institution globally and leading private research university in the Philippines, reflecting its commitment to providing quality LaSallian education and contributing to the sustainable solution for the future. Brother Bernie, I turn it over to you. Good afternoon, everyone. Okay, sorry. Thank you for the opportunity to participate in this plenary session. I am honored to represent De La Salle University, excuse me, and discuss how our institution, deeply rooted in LaSallian charism and tradition, integrates service learning into our mission and identity. Today, we'll also reflect on how our networks within the LaSallian congregation and broader hub have been instrumental in advancing service learning across our university. Let's begin by briefly journeying to where it all started with St. John Baptist de La Salle. Saint La Salle, born in Reims, France, over 300 years ago, founded the Institute of the Brothers of the Christian Schools and became patron saint of Christian teachers. As a priest, he was moved by the challenges faced by impoverished boys, which led him to establish schools specifically for them. He chose to give up wealth and status, creating a close-knit community of lay educators. Despite facing opposition from religious authorities, his dedication and innovation in teacher training and education for at-risk youth spread across France. He passed away on Good Friday in 1719, and by 1950, he was recognized as the patron saint of all educators. Today, the LaSallian mission is a global movement
shared by nearly 1,100 schools in 80 countries. This mission unites approximately 3,000 brothers and 90,000 lay educators who serve more than 1 million students worldwide. The Lasallian mission calls us to provide accessible, quality education with an unwavering commitment to uplifting marginalized communities. At De La Salle University, our vision and mission guide us to be a learner-centered institution where faith and scholarship are bridged. We strive to serve not only as an academic institution, but also as a community that promotes social responsibility, especially toward the poor and marginalized. Our goal is to nurture ethical leaders through service learning as one of the many programs that are engaged with and responsive to social challenges, ultimately contributing to a sustainable Earth. Our core values, faith, service, and communion in mission, ground us in our purpose. By cultivating a deeper awareness of God's presence, we encourage our students to engage in service learning projects that reflect the gospel values. Through service, we are committed to creating a more just, peaceful, and sustainable society. We believe that our mission is only fulfilled through active, meaningful participation within our communities, embodying a true communion in mission. What drives us as Lasallians is the call to serve, mainly through educational initiatives for the poor. We aim to break the cycle of poverty by advocating for quality education as a fundamental right. Guided by Catholic school teachings and our Lasallian guiding principles, we encourage our students and educators to practice compassion and solidarity with underserved communities, emphasizing that education is a powerful tool for systemic change. Service learning is not just an academic component, it's how we live out our Lasallian mission. Our service learning framework integrates academics, research, service, and reflection. Through service learning, students connect academic course content with real-life experiences in their communities. Reflection, a core part of service learning, encourages students to align their values with their actions, strengthening their commitment to service and reinforcing the Lasallian DNA. The Lasallian Reflection Framework, or LRF, provides a structured approach to critical reflection and action, enhancing Lasallian spirituality. This is the blueprint of our student social formation. The LRF encourages students to engage deeply with their community's experiences, to analyze and reflect critically, and to commit to meaningful action. This process helps students grow not only academically, but spiritually, as they can learn to see, analyze, and act upon the needs around them with empathy and compassion. At the heart of our mission is a commitment to partnership or communion in mission. This third Lasallian value is essential because it emphasizes that we cannot fulfill our mission alone. We collaborate with networks and we unite with like-minded individuals and organizations to address social issues collectively, bridging faith and scholarship to serve society. Networks strengthen our mission, enabling us to work together to make a more significant impact. Our networks, such as Uniservitate, the Service Learning Asian Network, the De La Salle Philippine Schools, and other Lasallian congregational connections, play a critical role in our service learning institutionalization.
These partnerships bring together diverse perspectives that deepen our understanding of service learning, create opportunities for collaboration, and enhance our training, research, and capacity building efforts. With these networks, we develop long-lasting, sustainable service learning practices that benefit our students and the communities we serve. To conclude, faith, service, and communion in mission lie at the core of LaSallian education. This spirit calls us to discover God in all aspects of life, motivates us to serve generously and creatively, and unites us in a shared commitment to our mission. Together, we form a community that strives to uplift the poor and marginalized, advocate for peace, and work harmoniously with creation. In answering the questions that guide this session, it's clear that the LaSallian charism profoundly shapes DLSU's identity and mission. Through service learning, we bring this charism to life, empowering our students to engage with and serve their communities. Our networks allow us to expand and sustain this impact, supporting a collective vision of educational service that reaches far beyond our campus. Thank you for the opportunity to share our journey in service learning, and may we continue to transform higher education together. Brother Bernard, thank you for that wonderful reflection. Thank you for sharing and for articulating the ways in which the university lives the LaSallian mission. Charism and mission is beautiful. Our second speaker is Karina Rosa. She holds, do you need that? Yeah, okay. She holds a PhD in pedagogy and serves as a professor at Sophia University Institute, a researcher fellow at the EIS Higher Education School, educating for encounter and solidarity of the LUMSA University of Rome. So she's here at home, familiar corridors, right? A member of the Technical and Scientific Committee of the Global Education Pact, her research interests mainly focus on pedagogy of Pope Francis, pro-sociality, service learning, inclusive education, and childhood culture. Particular attention is dedicated to the following topics: teaching methods and pedagogical guidelines emerging from the Global Compact on education, teaching for students with special needs, an elaboration of programs for the promotion of pro-sociality in educational context. I turn it over to you. Gracias, Bárbara. Nos han pedido justamente de explicar cómo el aprendizaje-servicio contribuye a fortalecer la identidad y la misión de la Universidad Católica y cómo el trabajo en red, en nuestro caso con el Pacto Educativo Global, ayuda a la institucionalización. Es un gran objetivo. En pocos minutos trataré de explicar cómo justamente esta alianza entre el aprendizaje-servicio y el Pacto Educativo Global es lo que llamamos nosotros una alianza generativa y transformadora. Para decir una palabra sobre lo que pensamos sobre el aprendizaje-servicio y justamente si ayuda a fortalecer la identidad y misión de la Universidad Católica, es una cosa muy evidente, pero creo que se puede demostrar a través de lo que está expresado en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, que seguramente todos ustedes conocen, la alegría de la verdad,
que habla de la universidad en salida y en la cual se expresan algunos principios o criterios en los cuales convergen o deberían converger la multiplicidad de carismas educativos que animan a las diferentes universidades católicas. Y estos 4 principios son la mística del nosotros, el diálogo a todos los niveles, la inter- y la transdisciplinariedad y el crear redes. Cuanto a la mística del nosotros, tiene que ver con este fermento de fraternidad, el aprender a vivir juntos que se da en la universidad y que nos lleva también a escuchar con el corazón y hacer resonar en la mente el grito de los pobres. Y es lo que llamamos la concretización de la dimensión social. En la Veritatis Gaudium se habla específicamente de una espiritualidad de solidaridad global. El segundo principio es el diálogo a 360 grados, no como una mera actitud táctica, sino como una necesidad de encuentro con la verdad, ¿no? Que va de encuentro en encuentro y por lo tanto que dialoga con todos. Y acá se abre a un gran universo, como es el diálogo ecuménico, interreligioso, con quienes adhieren también a otro tipo de creencias. La inter- y transdisciplinariedad, ejercidas con sabiduría, con creatividad, que atraviesa la docencia, la investigación y también la extensión. Y la urgente necesidad de trabajar en red, activando todas las posibilidades de las instituciones educativas a nivel internacional, pero también a nivel local. Y ahí bueno, justamente es uno de los puntos de unión con el pacto educativo, sea global, sea el pacto educativo a nivel local. Ahora, yo quería también, hablamos de 4 criterios, pero me parece que un elemento unificador es el corazón. Lo traigo porque hace poco Papa Francisco ha sacado una nueva encíclica, la Dilexis Nos, que habla del corazón, el amor humano y divino, y él dice que el mundo puede cambiar a partir del corazón. Por lo tanto, también nosotros podemos decir que la educación puede cambiar a partir del corazón. Sabemos que el aprendizaje-servicio ofrece un horizonte de significado a los estudiantes, que los estudiantes cuando experimentan, hacen una verdadera práctica de aprendizaje-servicio, descubren el propósito por el cual estudian y que va más allá de la adquisición del saber, sino que es la búsqueda del bien común, de algo que nos trasciende. Pero creo que algo que podemos ofrecer es, además, es esta educación de la mirada y la actitud de proximidad, ¿no? Que es, bueno, estar cerca de la humanidad para cuidarla. De hecho, la palabra cuidado viene de cor ur, calentar el corazón, y es abolir las distancias, la proximidad. Por eso el corazón como principio unificador. Y me parece una feliz coincidencia que la gráfica de este simposio haya puesto de relieve el corazón rojo al centro del poliedro. Me parece que estaba muy en sintonía, aunque se pensó antes de que saliera la encíclica. El Pacto Educativo Global y el aprendizaje-servicio. En estos días lo estamos hablando en diferentes ámbitos. Esta mañana compartieron algunas sesiones simultáneas. Hay muchos elementos en común. Por un lado, el Pacto Educativo Global lo que trata es de hacer emerger nuevos lineamientos pedagógicos en línea de lo que nos va proponiendo el Papa Francisco, o sea, una educación integral y una educación que esté en armonía en la construcción de la aldea global y local. En esto
justamente tiene también la conexión de lo que propone el aprendizaje-servicio, que es siempre esta educación de mente, manos y corazón, y que está muy arraigada a lo local. El Pacto Educativo Global se caracteriza por el contenido. O sea, se habla mucho de pacto educativo en diferentes niveles, pero la propuesta esta del Papa Francisco tiene 3 ejes, tiene 7 objetivos y 5 temáticas. No me detengo en eso, lo pueden profundizar, pero ahí hemos visto cómo en los 3 ejes hay uno específico que tiene que ver con enseñar a los estudiantes o poner al servicio de la sociedad lo que los estudiantes aprenden en clase, y esto es específicamente aprendizaje-servicio. Y de hecho en el Vademecum dice que propone esta pedagogía. Las 5 áreas temáticas, paz y ciudadanía, dignidad y derechos humanos, ecología integral, el diálogo intercultural, etcétera, están trabajando estas 12 universidades líderes, están trabajando también con los principios señalados antes de la Veritatis Gaudium. Por lo tanto, estamos caminando juntos. Y el tercer elemento, que a mí es uno de los que más me entusiasma, es la dimensión juvenil, o sea, el hecho de que el aprendizaje-servicio pone al centro el protagonismo de los estudiantes, y el Pacto Educativo Global está pensado para sostener a las nuevas generaciones. Nosotros decimos que el Pacto Educativo y el aprendizaje-servicio, y en particular creo con el programa Uniservitate, es una alianza generativa. Magatti dice que una alianza es generativa cuando es dinámica, abierta, que continuamente empuja hacia adelante, es excedente, crea algo nuevo. La generatividad es emprendedora, inicia una aventura que apuesta a inaugurar cosas nuevas, busca hacer crecer, desarrollar a los demás, valoriza, personaliza, reconoce al otro, se ocupa de cosas globales pero reconoce al otro, es participativa, es difusiva, crea alianza, es flexible y al mismo tiempo resistente, es resiliente, y busca de mantenerse en el tiempo, es decir, es sostenible. ¿Y por qué decimos que es generativa entre Uniservitate y el Pacto Educativo Global? Tanto porque no es casual que sean muchas las universidades que adhieren al Pacto Educativo Global que vienen ya haciendo aprendizaje-servicio o que descubrieron esta propuesta pedagógica porque se fueron encontrando en contextos comunes. De hecho, 6 de las universidades del pacto, 6 sobre 12, son universidades que promueven el aprendizaje-servicio, o los referentes son las mismas personas. Hay elementos comunes que vienen como los que describí antes, pero también es verdad que se están construyendo una alianza fructuosa que nos lleva a descubrir escenarios nuevos, a darnos fuerza recíprocamente para abrir nuevos caminos, para cambiar la educación, que reconoce recíprocamente el valor del otro, que nos ayuda a superar dificultades, a encontrar recursos, a institucionalizar y a hacer posible superar el breve periodo, dando estabilidad a los procesos educativos. Para dar algunos ejemplos, antes habló el representante de La Salle, pero con la IALU, que es la red lasallana, pudimos participar en un espacio común donde poder hablar de aprendizaje-servicio, pacto educativo, en plena sintonía con el carisma lasallano, pudiendo encontrar aunque un discurso y una proyectualidad en común. Lo mismo con un proyecto que hicimos con las universidades jesuitas de España y de Portugal y la LUMSA, el proyecto Vuela, donde por 2 años consecutivos hicimos aprendizaje-servicio y pacto educativo. ¿Cómo fortalece el proceso de institucionalización? Y voy terminando.
Los procesos de institucionalización se desarrollan en un movimiento que se extiende en el tiempo, la temporalidad, que se expande en el espacio, la contextualidad, y que se contagia con otros, la subjetividad. Con respecto a la temporalidad, en tanto empezamos juntos con Uniservitate, hoy decíamos que con 5 meses de diferencia. Nos sostenemos recíprocamente, participamos de las fases y perspectivas futuras, hemos hecho varios simposios juntos, hemos compartido la Jornada Mundial de la Juventud, estamos caminando hacia el jubileo, nos estamos encontrando en congresos comunes, ¿por qué no en un proyecto común como por ejemplo el Observatorio de la Educación Católica? Con respecto a la contextualidad, tiene que ver con el inspirar nuevas iniciativas y suscitar la multiplicación de experiencias semejantes. Esto tiene que ver con las buenas prácticas. De hecho, cuando recogimos al inicio del Pacto Educativo Global las 72 primeras buenas prácticas, un 15% eran experiencias de aprendizaje-servicio. Y si pensamos ahora, por ejemplo, estamos pensando en recoger prácticas de pacto educativo local, ciudades educadoras y demás, vemos que el aprendizaje-servicio atraviesa estas experiencias. Y con respecto a la subjetividad, que es la capacidad relacional, la capacidad de movilizar, involucrar, empoderar a otros, bueno, pienso que así como estamos trabajando juntos, podemos generar programas, políticas de actuación a diferentes niveles. El sueño es, sobre todo, trabajar en función de crear algo nuevo para los futuros de la educación junto a los jóvenes. Gracias. Karina, thank you for those thoughts. We're going to take a moment to shift chairs. There we go. So our next panelist is Montserrat Alombatoli. She is with the International Center for Research and Decision Support of the International Federation of Catholic Colleges and Universities in Paris, where she is the leader on the topic of social responsibility field since 2017, together with numerous international projects and research groups. She is also an associate researcher at CPED IRD, the University of Paris Cité, and the Institute of European Studies and Human Rights of the Universidad Pontifical de Salamanca in Spain. She also teaches at the Doctoral School of Paris, ISTSE. She is a sociologist of science and specialized in the study of international scientific collaborations with Southern stakeholders. Montserrat has a PhD in sociology from the University of Paris Descartes, as well as a master in sociology from the IHES and master in international relations from the University Jean Moulin. Her research topics include North and South scientific networks, research funding, knowledge transfer, and responsible research practices. Montserrat. Thank you, Bárbara. Muchas gracias. Espero que se me pueda escuchar bien porque tengo un problema de voz. ¿Sí me logran escuchar? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Encantada por la oportunidad que me han ofrecido de estar aquí hoy con todos ustedes. Yo voy a centrarme sobre todo en la cuestión de las redes, sabiendo que yo misma formo parte de una red de redes, así es como llamamos a la FIUC, la federación a la que yo pertenezco. Vamos a ver. Todos sabemos que hoy en día trabajamos y evolucionamos en un mundo de redes.
está claro que definiciones y teorías sobre las redes pues hay muchas, ¿no? Pero el común de los mortales siempre tiene en mente, ¿no?, una serie de rasgos mínimos que asocia a esta idea de red, ¿no? Y el caso es que en el mundo que nos ocupa, que es el mundo académico y científico, hemos visto emerger estas últimas décadas numerosas redes en distintos ámbitos, algunas más especializadas que otras, a diferentes escalas, nacionales, locales, internacionales, con objetivos y públicos diversos. Sabiendo que la construcción de una red, desde la teoría que yo suelo movilizar, que es una teoría, bueno, la teoría del actor red, una teoría de origen francés, la construcción de una red no es una tarea fácil y todavía menos el mantenimiento y la ampliación de una red. Es un verdadero trabajo que requiere estrategias, alianzas, esfuerzos y tiempo. Tiempo porque se tiene que estar ahí, se tiene que trabajar de manera incesante para que esa red no se muera, sino todo lo contrario, ¿no? Que vaya ampliándose más y más, ¿no? Está claro también que, bueno, la presencia de todas estas redes, ¿no?, por las que nosotros navegamos ha generado pues, oportunidades, ¿no?, oportunidades inéditas para los que forman parte de ellas, pero también somos conscientes de que debemos elegir, de que de alguna manera no podemos estar, ¿no?, en todas partes. Eso es lo que siempre oigo, ¿no?, en la Federación. Se tiene que elegir. Y lo que vemos es que entre las redes, a pesar de que todos somos conscientes que es importantísimo trabajar conjuntamente, todavía hoy en día falta mucha coordinación, ¿no? De ahí, pues, el panorama es a menudo un panorama pues, caracterizado por la fragmentación. Nos encontramos a veces con, bueno, trabajando lo mismo, pero por lados distintos, cada uno por el suyo, compitiendo por fondos todos, ¿no?, desde redes distintas por fondos de la misma proveniencia, y todo eso genera pues, claramente pérdida de efectividad, ¿no?, sabiendo que entre redes como las que nos convocan aquí, pues bueno, deberíamos más bien estar eso, ¿no?, trabajando de la mano y sobre todo porque, bueno, pues tenemos una causa común, ¿no?, por la que luchar de alguna manera. Entonces, hoy en día lo que es clave es el aliarse en red, pero también entre redes. Y es ahí, ¿no?, donde yo quería venir, ¿no? No solo el trabajar en red, sino el que distintas redes también puedan colaborar, ¿no?, por el hecho de que, como decía, hay muchas y muchas están pues, trabajando, ¿no?, en cuestiones parecidas, por no decir en las mismas, ¿no? Las alianzas entre redes traducen esta unidad en la diversidad, es decir, que a semejanza de la Iglesia, que es única y universal, pero que reúne en su seno una pluralidad de realidades, estas alianzas también se pueden entender pues, a imagen de la Iglesia. Tenemos una pluralidad, ¿no?, de realidades en el seno de nuestras redes, pero podemos trabajar para una causa común. Y está claro pues, que lo que se está viniendo haciendo, ¿no?, desde Uniservitate, pues, no es solo trabajo en red, sino trabajo entre redes. Queda claro con la presencia pues, de redes como la mía, la FIUC, pero redes como la UDUCAL, la USJAL, Red Salesiana y otras redes que están presentes en Uniservitate. Y ahí sí me voy a centrar en el papel que tienen las redes en el fortalecimiento de los procesos de institucionalización del aprendizaje y servicio solidario. Y bueno, como os he dicho en varias ocasiones, la institucionalización toma tiempo. Toma tiempo porque es un proceso. Y es un proceso que requiere el apoyo de las autoridades de cada universidad. Y como bien me comentaba ayer hablando, ¿no?, así de manera informal, una compañera española que está aquí presente, para que las universidades se transformen desde adentro, que es lo que se busca, pues hacen falta muchas veces estímulos externos potentes, ¿no?
Y sin lugar a duda, yo entiendo que una red como Uniservitate representa un estímulo externo muy potente por una serie de razones. Voy a exponer algunas de ellas aquí sin ánimo de ser exhaustiva. Una red como Uniservitate pone el aprendizaje y servicio solidario en el corazón de las funciones de la universidad. Es decir, que coloca el aprendizaje y servicio solidario en la agenda universitaria, dándole una visibilidad que no siempre estaba y otorgándole un valor, ¿no?, que raramente habría adquirido en muchas instituciones, ¿no?, de no haber estado ahí, ¿no?, esta red. Asimismo, una red como la que nos reúne comparte una serie de referentes importantes, ¿no?, como una serie de orientaciones, ¿no?, que nos permiten avanzar hacia esta deseada institucionalización. Nos lo recordaba Nieves, nos recordaba, entre otros, la importancia que tiene el monitoreo, ¿no?, de que todos tengamos muy claro, ¿no?, estos procesos de monitoreo, el reconocimiento que se debería, ¿no?, otorgar a quienes practican el aprendizaje y servicio en nuestras universidades, el tema de la comunicación institucional. Y es importante tener a una red que pueda proveer estas orientaciones comunes, ¿no?, como este paraguas. Asimismo, una red permite también realizar más fácilmente mapeos para tener conocimientos precisos sobre los avances que se están dando en el campo de la institucionalización, pero también para conocer mejor otras cuestiones, como qué políticas y qué marcos existen, ¿verdad?, sin por ello querer imponerlos, pero permite tener un conocimiento mucho más claro, ¿no?, del panorama internacional, ¿no?, en este campo. Una red es asimismo un espacio por el que circulan competencias, conocimientos y recursos, tanto financieros como no, que permiten llevar a cabo acciones seleccionadas a gran escala. Eso de scale up en inglés, ¿no?, o hacerlo directamente ya a gran escala, ¿no? Así pues, trabajamos juntos, como sabemos todos, en cuestiones específicas relacionadas con la investigación, pero también adhiriendo a referentes globales, como el Pacto Educativo Global, ¿verdad? El simposio que tuvo lugar aquí hace 2 años, precisamente, ¿no?, lo ponía en el frente de las preocupaciones. Nos acompañamos los unos a los otros y eso lo permite una red. Sin una red es realmente complicado, ¿no? Y está claro, hay otras razones. Y yo personalmente considero que si Uniservitate está logrando institucionalizar el aprendizaje y servicio a nivel internacional, cada uno yendo a su ritmo, es también en razón del tipo de red que se está construyendo. Porque una red como esta es una red en que los vínculos interpersonales, la dimensión humana, la transparencia y la confianza priman. Es una red que establece relaciones de horizontalidad, creo que estamos todos de acuerdo con ello, ¿no?, de escucha, de diálogo, que redistribuye recursos, que acompaña y que responde a un espíritu de solidaridad, ¿no?, para que todos, vengamos de donde vengamos, tengamos un espacio, ¿no? Y sí insisto en estos aspectos que pueden parecer muy básicos, porque no todas las redes son iguales. Yo comentaba también informalmente con algunas compañeras, ¿no?, que he estado en eventos organizados por otras redes, en ese caso no eran católicas, pero sí había presencia de algunas instituciones católicas, y lo que se oía, ¿no?, circular por esas redes no era siempre, ¿no?, lo que se oye ni lo que se ve, ¿no?, en redes como esta, ¿no? Es decir, que las lógicas, ¿no?, que animan ciertas redes están, al menos yo así lo entiendo, muy lejos de las lógicas que deberían animar, ¿no?, a redes católicas de inspiración católica, ¿no?, digámoslo como queramos, pero en las que, pues eso, compartimos unos valores, ¿no?, en tanto que miembros, ¿no?, de la comunidad católica y cristiana, ¿no? Por eso creo que es importante poner el foco no solo en el hecho de que se está creando una red que está creciendo, sino en cómo se está haciendo, ¿no?, y de qué tipo de red, ¿no?, qué tipo de red pues, formamos parte. Y creo que es un mensaje fuerte
el poder construir este tipo de redes, ¿no? En este mundo de la enseñanza superior y de la investigación, regido, como decía, por lógicas, pues bueno, como cada vez más competitivas, de las que no podemos escapar, ¿no? Pero que sí de alguna manera podemos contrarrestar, ¿no? Y lo que suelo decir siempre es eso, ¿no? Si nosotros no llevamos este mensaje, otros no lo llevarán en lugar nuestro, pero sí van a ocupar ese espacio, ¿no? Y ahora sí, ya muy rápidamente, no sé cómo estoy de tiempo, solo decir que nosotros desde la Federación, me parecía importante, ¿no? Comentar eso, que nosotros resituamos el aprendizaje y servicio solidario en el marco más amplio de la responsabilidad social universitaria, la RSU, como lo hacen otras redes, como el caso de Educal. Ayer pues, nos estaban, ¿no? comentando que también lo inserían, ¿no? en este marco. Para nosotros la responsabilidad social universitaria viene a ser esas responsabilidades que tenemos como universidades católicas de ser, estar y hacer en el mundo de hoy. Algunos dirían habitar en el mundo de hoy, ¿no? Para nosotros la responsabilidad social universitaria viene a ser el contexto en el que el aprendizaje y servicio solidario cobra todo su sentido, y eso yo lo escribí en uno de los libros de la colección de Uniservitate, ¿no? Para nosotros, pues eso, el aprendizaje y servicio solidario es el enfoque pedagógico que mejor encarna este espíritu propio de la responsabilidad social y que responde a esta preocupación primordial, fundamental que tenemos de formación integral de nuestros estudiantes, ¿no? Aunando pues conocimientos y competencias con el tema vivencial y con este componente espiritual que conduce a esta educación transformadora, que es la que queremos, ¿no? También mencionar que la fuerza que nosotros vemos en el aprendizaje y servicios solidarios, que es un enfoque transversal, un enfoque que va más allá de departamentos, de disciplinas en nuestras universidades, ¿no? Y es por estas tres razones, por el hecho que el aprendizaje y servicio solidario encarna el espíritu de la responsabilidad social universitaria, responde a esta preocupación básica fundamental que tenemos de formación integral y trasciende, ¿verdad?, lo que son disciplinas, lo que son departamentos, lo que son actores, por decirlo así. Es por estas tres razones que creemos que es importantísimo el continuar avanzando en la institucionalización, ¿no?, de este enfoque. Y ahí ya sí termino, nada, compartiendo, me queda un minuto, estas citaciones, ¿no?, que nos vienen del Papa Francisco, ¿no?, pero yo diría de la Iglesia en general, que nos alientan a continuar trabajando en red. He retomado como Carina Veritatis Gaudium, pero evidentemente hay varias, ¿no? Ahí tienen algunas. En todo caso, eso nos alientan, lo sabemos claramente, a trabajar en red, pero repito, no cualquier red, sino una red que sea ella misma transformadora y que en definitiva esté pues, conforme, no sea conforme con el espíritu propio del aprendizaje y servicio solidario. Y ahí así, pues muchas gracias. Thank you, Montserrat. And I want to extra applause the heroic effort with your voice to share your experience and to bridge the work of IFCU with our universities. Thank you. Our fourth panelist is Chantal Jeanette Valderrama. She's a psychologist from the University of La Fontanera and a master's in educational policy from the University of Alberto Hurtado of Chile. She was the coordinator of the Christian Humanist Education Curriculum at the Catholic University of Temuco between 2004 and 2007. Between 2007 and 2009, she was the professional at Puentes University, linking academic resources with municipalities in the metropolitan region.
Following that, between 2009 and 2012, she coordinated the Service Learning Program, leading the work of the national network and transmitting methodology to different educational institutions. From 2012 to 2019, she has served as the Deputy Director of the Center for Teacher Development at the university. Since 2020, she has been the director of the center and leading the implementation of online classes for undergraduate and master's degrees, as well as the training of university professors. A national leader of the service learning methodology, implementing workshops and giving conferences for educational institutions in Chile, in Latin America, and in Europe. She also advises different educational institutions. She's a member of the National Network of Service Learning and the Academy of Community Engagement Scholarship. She has presented at national and international seminars on the methodology and has published in several educational journals. Chantal, I'm happy to turn it over to you. Thank you. Hola a todos y todas. Bueno, algunos ya me conocen y me cuesta mucho presentar detrás de un podio, así que gracias a LUMSA por conseguir el micrófono y también por el pasador. Soy Chantal Ioane Valderrama, como dijeron, de la Universidad Católica de Chile, pero hoy día no vengo a hablar de la Universidad Católica de Chile, sino quiero hablar de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, que somos parte desde el año 2005. Y quiero partir así, vamos a hablar hoy día de redes, eso es lo que me pidieron a mí por si acaso. Y yo quiero partir con este título, que si el aprendizaje de servicio es compartido o de lo contrario no tiene sentido. Y creo que por eso estamos aquí todos y todas. Y quiero poner esta imagen que yo no sabía que había sido tan importante hace 2 años, que fue con la imagen que yo terminé mi ponencia de los fuegos, cómo, ¿no es cierto?, el pueblo de los fuegos se pueden ir compartiendo de uno a otro. Y justo este año me invitaron a hablar con ustedes de redes y terminé también hace 2 años hablando de redes. Pero antes les quiero contar que yo esta presentación no la hice sola. La hice en red. La primera red que usé fue la inteligencia artificial. Usé inteligencia artificial para mejorar mi presentación. También quería contarles que esta presentación la hice a distancia, por Teams, Zoom, porque he estado viajando este último tiempo, WhatsApp, con José, que está ahí en Chile, y con Rocío, que está aquí en segunda fila en Roma. También esta presentación la hice con mis padres. Mi madre que murió hace 20 años y mi padre que murió hace 6 meses. Y que muchos de los que están aquí en red me acompañaron los días en que él estaba muy enfermo. Y la hice con ellos pensando qué podría tener sentido de hablar hoy en esta sesión. Y para eso, y le doy las gracias a mis antecesoras y especialmente a Montserrat, que ya adelantó algunos conceptos de qué es una red, de cuáles son sus características, y yo ocupé algunos autores. Me vetaron algunos, iba a usar un cómico, pero Rocío me dijo que era muy poco serio. Y voy a partir con Castell, que habla, ¿no es cierto?, de la era, en su obra La Era de la Información, aborda las redes como estructuras sociales que permiten la comunicación y el intercambio de información. Y el tema de las redes digitales, no hace tanto tiempo, y hoy día, ¿no es cierto?, la estoy usando en mi presentación, y estamos también comunicados con otros y otras. Eduardo Galeano, el mismo con el que terminé la última reunión, la última sesión de hace 2 años, en sus obras, el libro de los abrazos o las venas abiertas de América Latina, porque recuerden que voy a hablar de la red iberoamericana, entonces tengo que traer América Latina para acá. Habla de muchas reflexiones y quizás no nombra la palabra red, pero habla de los vínculos humanos, que también Montserrat hizo referencia en este minuto, de la solidaridad, de la memoria. Y también habla de cómo podemos con estos elementos construir una realidad más justa, que
creo que vamos por ahí hoy día o estos días hemos estado hablando. Y también destaca la importancia de recordar. Por eso también yo puse a personas que no están hoy día. Y de actuar juntos, sugiriendo a través de estas conexiones transformar el mundo. Violeta Parra, una cantautora, compositora chilena, muy importante por lo menos para mí y también para mi país, habla del arte como una función social y ella habla de que Violeta dice la unidad de ser uno con ser otro. Tenemos una profesora de nuestra universidad que investigó sus obras y en sus obras y canciones y poemas hay uno que es muy interesante. Dice, me convencí una vez que un hombre solo no vale nada y que cuando los hombres se unen, llevados por un impulso generoso, llevados por un deseo de paz y amistad, por un deseo de realizar cualquier cosa, pero de realizar algo, solo entonces tienen el derecho de llamarse hombres y mujeres. Y aquí también encontré algo de inspiración. Paulo Freire, que sabemos que están a las bases de este enfoque pedagógico. Nosotros en Latinoamérica lo tomamos mucho, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos a una experta en Paulo Freire, ¿no es cierto? Irene. Paulo Freire, una de nuestras bases como metodología aprendizaje-servicio, habla sobre el diálogo, la colaboración, la concientización, base que nos permite, ¿no es cierto?, ver cómo las redes son medios para construir conocimiento, para fortalecer la comunidad y para promover el cambio social. Nuevamente aparece el diálogo como un elemento importante en las redes y también las relaciones horizontales y abiertas. Y teníamos que nombrarlo, yo no voy a poner una foto porque todo lo vamos a ver mañana, entonces, pero voy a adelantar la foto, ¿no es cierto? El Papa Francisco en Fratelli Tutti, y también, bueno, obviamente no, había muchos textos y algunos ya Karina nos compartió, habla de que nadie puede afrontar la vida aisladamente y que es importante que soñemos juntos. Sueños entonces como una única humanidad, cada uno con la riqueza de su convicción, de su fe, pero como hermanos y hermanas. Entonces, si voy a todo esto, quiero también saber que ya nosotros, como Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, hemos levantado información. Luz, que no está acá hoy día con nosotros de CLAIS, Andrés, que por ahí anda dando vuelta, Cande, en uno de sus estudios levantaron, ¿no es cierto?, qué características tiene una red. A lo que yo le agregué otros elementos, y también son los mismos elementos que Karina, Montserrat levantaron en su presentación. Aprendizaje mutuo, convenios y acuerdos, formación y encuentro, apoyo institucional, recursos compartidos, comunicación y visibilidad y incidencia en políticas públicas. No voy a hablar de ellos porque ahí está la fuente para que ustedes después la revisen y se entusiasmen con este estudio. Pregunté al ChatGPT, porque era el nombre de este plenario, de este grupo, ¿qué son los carismas y redes en la institucionalización de aprendizaje y servicio? ¿Cuál es la relación? Me habla de los carismas como dones o habilidades especiales que según la tradición cristiana, los teólogos me perdonarán, pero la definición de ChatGPT, ¿ya? No, concede a cada persona para beneficio de la comunidad. Estos dones no son para el provecho personal, que es lo que yo quiero destacar hoy día, sino que están orientados para servir a los demás y edificar la comunidad. Y las redes, según ChatGPT, aunque ya hemos hecho un levantamiento de lo que dice la literatura, información, recursos o colaboración entre sí para lograr un objetivo común. Si nosotros nos damos cuenta, en ambos hay el concepto de meta en común. Entonces mi pregunta es, y así los aprovecho de despertar porque almorzamos recién, ¿cuál es la meta común en aprendizaje-servicio? Nosotros decimos jamás ese. ¿Cuál es la meta común en aprendizaje-servicio? Entonces yo le voy a pedir a Bárbara que me regale un minuto más. ¿Por qué? Porque les voy a pedir y quiero saber ustedes qué creen. Así que tomen sus celulares, por favor, tomen sus celulares. Entren a Google Lab, ahí arriba dice googlab.com. A ver si tengo... Ahí, googlab.com. ¿Alguien pudo entrar?
y usen ese código Uniservired. ¿En inglés igual? ¿En inglés? Ok, ¿ya? ¿Cuál es la meta común de aprendizaje-servicio? Ahí está en inglés. Nadie, han entrado 4 personas. Pueden escribir, ¿cuál es la meta común? No queremos algo muy largo. ¿Cuál es la meta común? Porque si no tenemos una meta común, ¿para qué es la red? 22, 25, dice Rocío aquí. La meta común en aprendizaje y servicio, cambiar el mundo, identidad, justicia social, transformación social, cambiar el mundo, hacer el mundo mejor. Transformación, reflexión y crecimiento. Cambiar el mundo, transformación del mundo y sostenibilidad. Apoyarnos, que nuestros alumnos sean trascendentemente felices ayudando a que otros lo sean. Pueden seguir escribiendo porque esto se lo voy a enviar a Uniservitate porque nos sirve. ¿Y por qué nos sirve? Porque las redes, no, si después lo vamos a ver, ahí está, miren, si no se pierde, se los podemos mandar. Porque si no tenemos un objetivo común, no nos sirve. Y es lo mismo que dice, hicimos un estudio muy pequeñito, no un estudio, un cuestionario con los participantes de Redivas, de la Red Iberoamericana Aprendizaje y Servicio, y les preguntamos qué es para ellos las redes. Y ahí, perdón, aquí, ¿cuál es la importancia de construir una red de aprendizaje y servicio? Y eso son lo que ellos contestaron. Los participantes de Ecuador, de Chile, de Argentina, de España, de Brasil, y esos son los elementos que ellos dijeron hace una semana atrás para este seminario, cuál es lo importante y la fortaleza de una red. La interacción, que la nombró también, la nombraron mis antecesores, la visibilidad, que nos ha permitido hoy día mostrar nuestra experiencia, la sinergia, el impacto que tienen los proyectos. ¿Cuáles son las oportunidades? Miren qué lindas oportunidades nos ofrecen las redes, en este caso la Red Iberoamericana Aprendizaje y Servicio. Fortalecer la sostenibilidad, también lo dijeron. Promover la interdisciplina, apuntar a la co-creación. Algo muy importante, influir en la política pública. ¿Cuánto estamos influyendo en las políticas públicas de nuestros países? Y desafíos que ven ellos también. Las diversidades, lo dijo acá, hay aprendizaje y servicio, hoy día en la mañana un rector, que es distinto el aprendizaje y servicio en India al que hay en Ucrania o al que hay en Ecuador, o en Francia, pero tenemos elementos comunes. Los obstáculos que a veces nosotros mismos nos ponemos, o cuando el individualismo le gana al trabajo en red, la sostenibilidad de la iniciativa. ¿Qué pasa si se acaba el dinero aquí? ¿Seguimos con aprendizaje y servicio? ¿O solo necesitamos el dinero de un externo para funcionar como red? Y la Red Iberoamericana lleva desde el año 2005 sin recursos económicos y nos hemos mantenido. Yo solo les quiero dejar estos desafíos porque me pasé del tiempo, porque había leído mal el correo. Y los desafíos que yo creo que tenemos son el recorrido y la meta. Ya. Las instituciones reconocen el valor ser parte de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio para crecer, comenzar por casa, porque qué pena es a veces que nosotros trabajamos en red, pero no trabajamos en red en nuestra misma institución o en nuestro mismo país, y trabajamos en redes internacionales, pero no dentro. Y lo más importante, no perder el sentido de ser red. Somos instituciones de educación superior y formamos personas para una mejor sociedad. No tenemos otra, esa es la mayor función que tenemos para trabajar en red. Eso, no voy a hacer la parte final, Rocío, porque no vamos a alcanzar. Así que termino aquí y está el código QR en el que ahí sí podríamos hablar de mi universidad compartiendo todos los materiales para ustedes. Muchas gracias. I'm sure there are many that will have other questions for you as we gather, so please. Irene will come back, and we're going to exit so that the student voices, yes, are next. Before we have another,
So just thank you very Thank much you very much. for this panel, very, very inspiring panel. Switch in Spanish. Ahora vamos a tener un momento muy importante de ese quinto simposio Uniservitate. Así que mientras los panelistas vamos a cambiar, entonces voy a invitar y a subir al estrado a María Nieves Tapia, a María Rosa Tapia y al ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, que es el rector de la Universidad Católica de Salta y presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina, ODUCAL, para que puedan firmar un convenio para la cooperación y promoción del aprendizaje servicio en América Latina. Ya que estábamos hablando de redes, vamos a sumar una nueva red a la familia de Uniservitate, la red de ODUCAL, las Universidades Católicas de América Latina que están adheridas a la Federación Internacional de Universidades Católicas. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer mucho a Uniservitate esta posibilidad de seguir haciendo sinergia entre redes. Creo que todos tenemos un corazón común, una mirada común, valores comunes, y este es el camino que hemos elegido para seguir desarrollándonos en el futuro. Así que muchísimas gracias, Uniservitate, gracias, Nieves, gracias, María Rosa, y vamos a seguir trabajando. Este es el comienzo de un trabajo que sigue para adelante. Lo mejor está por venir. Gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a subir también al estrado a Andrés Peregali y a Diana Loera para la firma de un convenio de cooperación para la promoción del aprendizaje servicio en las universidades lasallanas. Firma tu presidenta de la Asociación Civil. Firma y yo faccio finta che... Muchas gracias. Yo solo voy a decir después del hermano Bernie que ya les dijo porque esta alianza, esta colaboración es congruente totalmente, hace sentido y nos emociona mucho colaborar y sobre todo acompañarnos. Este acompañamiento, hacerlos todos juntos. Muchas gracias. Así, que voltees, Nieves. Gracias. Listo. Muchas gracias. Seguimos armando redes. Aquí no nos paramos. Ahora vamos a escuchar el cuarto momento que da espacio a la voz de los jóvenes. Así que vamos a salir al escenario a los estudiantes y docentes de dos proyectos. Tenemos la Universidad de las Hayes, Filipinas. El proyecto se llama Unirse, Desarrollo del Aprendizaje y Juego Intelectual. El segundo proyecto es de la Universidad de St. Catherine en Estados Unidos y el proyecto se llama, es una pregunta, se llama ¿Damos la bienvenida al querido vecino?
Good day, everyone. So my name is Alex Cain Santiago. I'm the student alumni from De La Salle University, Manila, Philippines. But before we start, we would like to request just a quick survey to everyone who's currently here at our plenary session. And with this, may we kindly request everyone, if you believe that your country has experienced any of these calamities, please raise your hand and stay still. To start off, if you believe that your country has experienced typhoon, kindly please raise your hand and stay still. If you believe that your country has experienced earthquake, please raise your hand. There's also a lot. And if you believe that your country has also experienced unexpected fires, wildfires, please raise your hand. There's a lot also. Thank you so much. With this, the main purpose of our project is all about gamification of disaster risk and reduction board games. As we can see from here, this is actually the actual copy of our board game. So this is targeted toward ages 7 years old and above. And our main purpose here is to teach kids as early as 7 to be knowledgeable how to prepare before, during, and after when there is a specific calamity that could possibly happen in the community. And as we can see, we actually have 3 major types of board games, starting off with the Typhoon board game. So this is the Typhoon board game. This is inspired by Snake and Ladders. So for you to play it, you just simply have to get this one. So you just have a dice and you have 5 character pieces that you can use. And once you're playing this game inspired by Snake and Ladders, we also have a teaching modules that you can use. As we can see from this side, this teaching modules shows how the kids could possibly play, and it can also be used for the community teaching volunteers in order to enlighten the children. So this one also teaches about how to play the game, the importance, and why they need to be knowledgeable about it. Here we also have the fire prevention board game. We also have the earthquake board game. Now, the reason why we requested earlier if you could possibly raise your hand, because we believe that this type of natural calamities also happen not just in the Philippines, but also to other countries out there. And we hope that with this board games that we currently have right now, it will also be useful to you guys, to the other countries out there, to hopefully enlighten the kids to be knowledgeable about these board games. As you guys are knowledgeable, the Philippines is part of the Pacific Ring of Fire. It means that we are prone to earthquakes. And as part of Southeast Asia, the Philippines experiences an average of 20 typhoons every year, 5 of which are destructive. That is why it is very important for us to be prepared for the situations. In the past, or for the past few years, most kids only get to be knowledgeable about this kinds of disaster risk and reduction during the time that they are already teenager. But we hope to enlighten them as early as 7. That is why we are hoping to be an advocate of teaching kids about this kind of education as early as possible. And we believe that through the gamified learning, it actually helps kids to be more enlightened, as the gamification helps kids to retain the information up to 40% through the gamification or the learning that we have right here. And also, it also helps the kids to be rewarded through the challenges, as we are already aware, during the snakes and ladders. Once there's a ladder, you can go up, and when there's a snake, you will go down. So we make sure that there are also rewards and challenges here. There are prompts that make sure that the kids will be enlightened. Oh, what is this, miss? What is this, sir? What is the meaning of this? And with the guidance of an adult, a community teaching volunteer, we hope that this will be more useful as time goes by. And fortunately, as we are in partnership with Share an Opportunity Philippines, our project was used by more than 30 community volunteers in Banate, Iloilo, Philippines. And in just its year 0, the board game is still intact. It's still there with them, and we hope that this will also be implemented in other countries. And we are also
aiming to help those who would also like to have a copy of the board game in the future, also with the guidance of De La Salle University and the COSCA and the Universitate and also the regional hub. Once again, I'm Alex Kane Santiago from De La Salle University. Animo, La Salle. Hello, everyone. My name is Victoria Delgado Palma, and I'm here representing St. Catherine University, located in St. Paul, Minnesota. I'll start off by saying that St. Kate's was founded by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, and our project really aims to foster the love for the dear neighbor without distinction in light of their charism. Our project, Welcoming the Dear Neighbor, works to advance the knowledge of past systemic housing injustice and its current day impacts. This project has brought students, faculty, and staff across departments to work in collaboration with community partners. I have been able to contribute and experience this project from many angles. I first encountered this project during my first year at St. Kate's for one of our core classes called The Reflective Woman, and Welcoming a Dear Neighbor was a project for our service learning component. I first worked during this class on transcribing deeds, specifically housing deeds, and then which contributed to the available data. I then used this data to create visualizations that helped increase the awareness of racial covenants and how they impact our neighborhoods. I was also able to use this racially restrictive data and research the economic impacts these continue to have on individuals and families. Through this experience, I have been able to live out the mission of our Sisters of St. Joseph, but I've also had the opportunity to bring my own experiences and learn from my community. Being able to work on a real-world project that acknowledges how our history continues to make its presence today is very powerful and motivating for me. And I just feel very grateful and empowered to be able to share this project with you on behalf of everyone that has been doing a lot of work to push our efforts forward and has been involved. So thank you. Muchísimas gracias. Seguimos con la premiación de los estudiantes. Ahora vamos a llamar singularmente a cada nodo regional para que le puedan entregar el premio. Así que invitamos nuevamente a María Nieves Tapia, a María Rosa Tapia, a Andrés Peregali, Mariano García y Daniel Giorgetti para la entrega de diplomas y la foto grupal. No sé cómo se quiere poner abajo, arriba. Abajo. Buenísimo. Entonces, empezamos con las entregas de premios. Son los diplomas. El primer app es el de África, entonces que vengan acá los estudiantes para retirar el diploma de la Gonzaga University College, 2 diplomas, de la Wenge Catholic University y de la Universidad de Kisui. So the African hub, please, just come. Bueno, se ponga al centro para hacer una foto. Sí,
se vayan preparando el hub de Asia y Oceania, en particular la Universidad Católica de Australia, la Universidad de La Salle, la Universidad Ateneo de Manila. Así que estamos preparados. Okay. El fotógrafo les pide que, Mariano, que se ponga, pero que se prenda todo el escenario. Así que ellos también tienen que girar. Bueno, un fuerte aplauso para el Hub de África. Buenísimo, pasamos ahora al segundo nodo, o sea, Asia y Oceania. Ah, espera, perdón. Another photo. Llamamos a la Universidad Católica de Australia, la Universidad de La Salle y la Universidad Ateneo de Manila. Y lo acogimos con un fuerte aplauso también. Así están. Se van preparando en el Mentre las universidades del nodo Europa del Este, en particular la Universidad Católica de Lublin, la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt y también otro diploma para la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt. Ok, muchísimas gracias. Pase por favor ahora el nodo de Europa del Este, Universidad Eichstätt-Ingolstadt y la Universidad Católica de Lublin. Recordamos que estos diplomas son de las experiencias ganadoras de la World Unicervitate 2024. Después de la Europa del Este, se van preparando las universidades de América Latina y el Caribe. En particular, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Jesuita de Guadalajara, Pontificia Universidad Católica de Chile y Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bueno, vamos a hacer un fuerte aplauso para Europa Integral.
The picture. Muchísimas gracias. Ahora acogemos con un fuerte aplauso también la América Latina y el Caribe. Se va preparando el app de USA en Canadá. Fuerte aplauso. Bueno, pasamos ahora a la entrega de diplomas del app de Estados Unidos y Canadá. Entonces, que se acerquen la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad St. Catherine, la Universidad Emmanuel College y Universidad de Dayton. Se va preparando el app de Europa del Norte. Un aplauso para el nodo de Estados Unidos y Canadá. Bueno, pasamos ahora al app Europa del Norte, así que pueden llegar acá la Universidad Católica de Ljubljana, la Universidad de Namur y la Universidad Católica de Lille. Un aplauso para el app de Europa del Norte.
Momento. ¿Terminamos? Sí, por favor no se vayan que tenemos que hacer la foto de ritual. So please wait just a minute because also we have to have the final panel and then the final picture. So ahora voy a llamar el último nodo regional. Estamos ahora en la Europa del Sur. Que se acerque en la Universidad Católica Portuguesa, en la Universidad, el Centro Universitario San Rafael. Panel de conclusión. Europa del Sur. Parece que tienen sostenidores. Entonces, un gran aplauso a todos los nodos regionales. Estamos listos para las conclusiones de este simposio.